El gasto en salud. El Perú desde el año 2000 hasta el año 2017. Entre estos años evolucionó en forma variable con un promedio de 4.8% del Producto Bruto Interno, alcanzando el 5% del Producto Bruto Interno al año 2017. En el mismo periodo, el gasto público en salud tuvo una evolución variable, con un promedio de 2.62% del Producto Bruto Interno, alcanzando el 3.16% del Producto Bruto Interno al año 2017. Sin embargo, aún está por debajo de la meta del 6% del Producto Bruto Interno, recomendando por la Organización Mundial de la Salud. El gasto de bolsillo en salud se redujo del 38.65% a 28.17% del gasto total en salud. Sin embargo, aún está por encima de la meta del 20% del gasto total de salud recomendado por la Organización Mundial de Salud. Y el gasto público en salud incrementó progresivamente su participación en el gasto general del gobierno del 10.64% al 14.9%. Además, en el mismo periodo, el gasto en salud per cápita se incrementó del $89 a $333, esto a precios corrientes. Esta fuente es del Banco Mundial. En esta diapositiva podemos ver el gasto público en salud durante estos años. Vemos la curva entre los años 2000 y 2002, se va incrementando en la época de Toledo, para luego bajar a partir del año 2005, 2006, 2008. Nuevamente hay un ligero incremento el 2010. El 2012, 14, hasta el año 2016, incluso hasta el 17, se ve un incremento. El gasto público en salud, en porcentajes del Producto Bruto Interno. El más alto en los países de Latinoamérica y el Caribe, tenemos a Cuba con 10.47% del Producto Bruto Interno. Y el Perú tiene 3.16% del Producto Bruto Interno. Vemos de que es completamente bajo, está entre los últimos de los países. Claro, el más bajo será Haití, de 0.95% del Producto Bruto Interno. Y esta gráfica tenemos una curva comparativa entre los países de la OCDE, Unión Europea, y América Latina y el Caribe. El de color azul es la que corresponde a los países que están en la OCDE, en el Club de los Países Ricos, que se va incrementando al año 2015, el año 2016, 2017. Comparativamente con la de los países de la Unión Europea, que está en rojo, ¿no? Se invierte, ¿no? A partir del año 2014, ¿no? Hasta el 2017. Los países de Latinoamérica en promedio están por encima del Perú, que está en color amarillo. Es bien claro, ¿no? 3.16 al año 2017. El financiamiento del sistema público de salud. Tenemos la evolución del PIA y del PIN, de la función de salud por niveles de gobierno del 2011 al 2020. El presupuesto institucional de apertura a nivel del gobierno nacional, el 2011 era de
10.720 millones de soles. Y para el 2020, para el 2019 tenemos 10.169 millones de soles aproximadamente, ¿no? A nivel del gobierno regional vemos 2.853 millones y para el 2019 7.747. Los presupuestos públicos asignados a la función salud del subsector público, conformado por el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales y locales, han tenido incrementos significativos en la última década, tal como se pueden observar en este cuadrito, ¿no? Que consigna los presupuestos institucionales de apertura, que es esto, ¿no? Estas son todas estas columnas, y los presupuestos institucionales modificados que corresponde a estas columnas, el PIN. En lo que respecta al presupuesto institucional de apertura, el PIA, estos han evolucionado en forma incremental, pasando de 7.573 millones a 18.494 millones en el año 2020. Estos son los totales que estoy hablando. Significando un incremento porcentual de 144%. El incremento mayor en este periodo fue para los gobiernos regionales, en 152%. Seguido del gobierno nacional con 132% y los gobiernos locales con 21%. En lo que atañe a los presupuestos institucionales modificados o el PIN, que constituyen los realmente disponibles en el Estado, han evolucionado progresivamente, pasando de 9.194 en el año 2011 a 22.943 millones en el año 2020, significando un incremento importante de 2.5 veces el presupuesto en el lapso de una década, de toda esta década. El incremento mayor en este periodo fue para el gobierno nacional con 146%, seguido de los gobiernos regionales con 140%, mientras que para los gobiernos locales se redujo en 23%. Cabe precisar que todos los años los presupuestos son incrementados a través de modificaciones presupuestales, pero bajo un patrón que se ha venido repitiendo a lo largo de todos estos años. El Ministerio de Economía y Finanzas siempre asigna mayor presupuesto al Ministerio de Salud que a los gobiernos regionales, desde un sesgo centralista. Durante el año, los presupuestos modificados establecidos para el MINSA disminuyen y se transfieren a los gobiernos regionales, que terminan disponiendo presupuestos similares al MINSA. Este fenómeno no ocurre por un cambio de perspectiva descentralista del Ministerio de Salud, sino por incompetencia para ejecutar inversiones tal como se explica en este cuadrito. Vemos, por ejemplo, acá, en el año 2019, el PIA es de 10.669
con un total de 18.217. Y el PIN modificado llega a ser en total de 20.891. Ahora, claro, nosotros que, por ejemplo, en mi hospital, el hospital de niño, que pertenece directamente al MINSA, tenemos dificultades en cuanto a insumos, equipos, pago de terceros, de CAS, de los médicos, porque lamentablemente nuestros gestores no están cumpliendo la labor que les toca, ¿no? Simplemente ellos se sientan en su sillón de director y no gestionan, no reclaman, y lo más grave es de que no ejecutan el presupuesto y todos los años están devolviendo dinero al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía y Finanzas. O por otro lado, a los gobiernos regionales se les satura de presupuesto que el MINSA no puede gestionarlo, pero lo transfieren cuando a la mitad del año o en el tercer trimestre, entonces ya les falta tiempo para poder ejecutarlos, les llega tarde completamente ese presupuesto y simplemente hay que devolver todo ese dinero al Ministerio de Economía y Finanzas. La gestión de inversiones del MINSA y gobiernos regionales. La ejecución presupuestal en inversiones del MINSA y de los gobiernos regionales entre los años 2004 y 2019, evidenciándose su incompetencia en la gestión de las inversiones del sector público, buscando concentrarlas en todo el territorio nacional. Se observa montos para inversiones en los presupuestos de apertura del MINSA como parte del proceso de descentralización, impulsando estos años del 2000. Acá hay un bajón en el presupuesto del MINSA en la época esto ha sido de Toledo y de Alan García, en la cual se incentiva un poquito de Alan García al principio, se incentiva la regionalización y entonces ahí es donde le quitan un poco presupuesto al MINSA y esto pasa a los gobiernos regionales. Sin embargo, a partir del año 2008 hasta el 2017, el MINSA aumentó notablemente su presupuesto de inversiones y presupuesto, y el presupuesto anual, mucho más de lo que podía ejecutar, mientras que lo opuesto ocurría con los gobiernos regionales, que terminaban gastando entre 2 a 5 veces más. Esta situación fue identificada por el Ministerio de Economía, Economía y Finanzas, por lo cual a partir del año 2018 se le recortó drásticamente los presupuestos de inversión al Ministerio de Salud, aumentándoles a los gobiernos regionales. Debido a esta incompetencia, a pesar de tener un programa especial de infraestructura, el MINSA ha tenido que devolver teóricamente más de 5.300 millones entre los años 2004 y 2019. Montos finalmente transferidos a los gobiernos regionales. Y entonces nos encontramos nuevamente pues con el problema de que los gobiernos regionales no ejecutan adecuadamente, se presta para la corrupción y sobre todo la incapacidad del personal pues, para ejecutar estos proyectos. Alcance, cobertura y recursos de los subsectores de salud pública. Si nosotros tenemos aquí, en esta columna tenemos al MINSA, salud, a las sanidades de las Fuerzas Armadas y a la sanidad de la Policía Nacional. El número de afiliados, salud, 10 millones. Las sanidades, 117 millones
En la Policía Nacional, 453,000. Acceso a servicios de su propio seguro. A nivel urbano, en el MINSA tiene más o menos un 81.7% de acceso. En e-salud, 68%. En las sanidades, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, 59.6%. A nivel rural, en el MINSA, 93.3%. Prácticamente duplica lo de salud con 51.7%. Y en las sanidades es de 37.29%. El presupuesto per cápita, el presupuesto en general para el MINSA es de 20,000 millones de soles. Para e-salud, 11,000 millones de soles. Y para las sanidades, 344 millones de soles. Para la sanidad de la policía, 822 millones de soles. El presupuesto per cápita en el MINSA es de 1,027 soles. En e-salud, 1,095. Va casi por ahí. No hay mucha diferencia entre el MINSA y e-salud. En las sanidades, 2,942. Y en la sanidad de la Policía Nacional, 1,815. En cuanto a médicos por 10,000 personas, tenemos 11.7 para el MINSA, 10.9 e-salud. En la sanidad de las Fuerzas Armadas, 103.4. Y en la sanidad de la policía, 11.3. A nivel de enfermeras, por cada 10,000 personas tenemos enfermeras en total, 29,181 en el MINSA, en e-salud 11,196, en las sanidades 2,809 y en la policía 695. Ahora, enfermeras por cada 10,000 personas, 14.7 en MINSA, en e-salud 11, en las sanidades 239.6 y en la Policía Nacional 15.3. Obstetras. Así vemos que realmente no va a haber mucha diferencia. Ahora ha cambiado la realidad y que seguramente con esta pandemia ha cambiado la realidad tanto en salud y en MINSA y en las Fuerzas Armadas. Este cuadrito lo he presentado para que ustedes se imaginen, ¿no?, el trabajo que nos va a costar al tratar de unificar todo el sistema de salud. Bien, eso es todo lo que podría exponer esta vez. Gracias.